RCR, la red que comunica y une al Perú. Enlace regional, RCR, red de comunicación regional. Y esta hora vamos a establecer contacto con Julio Condori Cerdán, ¿no? Él es sociólogo, analista en temas políticos, ¿no? Un poco para analizar, un poco para conocer de su punto de vista la percepción que él tiene sobre la actuación de las autoridades, alcaldes, gobernador, respecto a esta situación de emergencia que estamos viviendo en el país. Julio, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a José Hernández y Carlos Cabrera. En efecto, yo quisiera partir de lo siguiente. Cuando hablamos de reactivación de la economía, paralelamente también estamos hablando de la reactivación de la corrupción, porque eso es lo que está caracterizando todas las últimas gestiones, y esto se da a nivel de gobierno central, de gobiernos regionales y gobiernos locales. Es una pena de que cuando hablamos de gestiones, hace días ha salido el resumen consolidado efectuado por el Instituto Nacional de Estadística sobre todos los gobiernos regionales que se tiene, cuál es su relación con la ciudadanía, cuál es el concepto que tiene estos de la gestión. Se supone la implementación de políticas públicas, ¿no? Y es una pena que, por ejemplo, a nivel nacional, el gobierno regional de Arequipa y Tumbes estarían entre los últimos, que no entran en empatía, por ejemplo, con sus ciudadanos. Y también hay que felicitar a los gobiernos regionales de Ayacucho y Amazonas, que son, si se quiere, los mejores, que tienen aceptación en la población. En lo que respecta al gobierno regional, por ejemplo, de Puno, se encuentra en el 10º lugar. En el 10º lugar, o sea, casi intermedio. Bueno, ni tan bien ni tan mal, un poco de repente bajando puntos, ¿no es cierto? Entonces, esto se debe a que justamente solo en campaña ofertan obras, ofertan implementar políticas en beneficio de la población. Pero una vez ya sentados en el sillón, ya sea a nivel de gobierno regional o las municipalidades, se olvidan de la población y hacen lo que siempre han venido haciendo las demás gestiones. ¿Qué quiero decir con esto? De que Puno en este momento, con la actualización que ha hecho el INEI, tenemos 1.237.997 habitantes, ¿no? A diferencia del censo último, o sea, esto es actualizado. Tenemos, pues, como todos saben, 70% de un territorio que es sierra y 30% selva. Pero de este total de población tenemos una tasa de analfabetismo que sigue siendo 10.5%. O sea, cerca de 100.000 personas, 92.000 y tantos, ¿no es cierto?, donde las mujeres es la mayoría. En estos momentos de crisis o recesión económica, ¿cómo se puede reactivar y cuál sería el papel de los gobiernos regionales y locales? Eso es lo que realmente debe debatirse y definitivamente no se está poniendo a la orden del día. Para mí particularmente, es cierto, tenemos que estar también en torno a la soberanía alimentaria, a la seguridad. El sector agrario es uno de los que debe ser inyectado fuertemente con incentivos por el gobierno central y los gobiernos regionales. Eso no se hace. Particularmente la agricultura familiar, pese a que existen dispositivos últimos que favorecen estos sectores que conllevan, que son los que realmente tienen que ver la alimentación de la población, del medio urbano, ¿no es cierto? Entonces, el sector minero, lo hemos dicho más de una vez, incluso acá ha habido algunos debates, que debe ser el otro puntal en el proceso de la reactivación. Y no sabemos exactamente qué está pasando con la única unidad minera que se tiene, que está dentro de la gran minería, por ejemplo, Minsur, creo que recién está en proceso de poder volver a laborar. El otro sector que debe entrar en Puno, por ejemplo, es la chuchicultura, que definitivamente en los últimos años Puno es exportador de la trucha.
¿no es cierto? Entonces muchos sectores, transportes, construcciones, y restaurantes, hoteles, pero sabemos perfectamente, por ejemplo, que el turismo va a demorar mucho para poder reactivarse. Entonces, ¿cuál debe ser para mí el papel de los gobiernos regionales, de los gobiernos, y particularmente el de Puno? Tienen que agarrar las banderas del sector agropecuario. Puno tiene muchas banderas, por ejemplo la alpaca, los camelios, la artesanía como consecuencia de que se cuenta con fibra y con lana, la quinoa, que es un producto andino ancestral, pero más nutritivo que el arroz, etcétera, ¿no es cierto?, que consumimos. La otra bandera es la trucha, el cuy, y entre cultivos andinos tenemos la papa nativa, oca, oluco, ave, chaño, o masua, ¿no?, conocido así. Entonces, por supuesto, estoy hablando solamente de productos de la sierra, faltaría acá enumerar a nivel de la selva, que tenemos cítricos, café, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, acá siempre hemos levantado las banderas que debe haber un desarrollo de la agroindustria. Eso no se da definitivamente, pero creo, acorde y de tono con el cambio climático, a tono con esto, yo plantearía, y yo planteo eso a nivel nacional, por ejemplo, tiene que ser pues la construcción de mini reservorios, construcción de irrigaciones, porque si no hay seguridad hídrica, ¿de qué desarrollo rural o qué desarrollo de la agricultura o la actividad agropecuaria estamos hablando? Entonces, para poder tener realmente seguridad y soberanía alimentaria, tenemos que tener seguridad hídrica. Porque minutos antes se señalaba, por ejemplo, que la desnutrición es un problema. Eso tenemos en el departamento de Puno. La anemia, somos campeones a nivel nacional. La frontera agrícola, por ejemplo, tiempo que no está creciendo, más bien se está reduciendo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que se tiene que dar importancia a la producción de productos que sirven realmente para la alimentación y para la región fundamentalmente. Y en eso tienen que coadyuvar todos los gobiernos, todo el gobierno regional y las municipalidades. Y yo quisiera terminar con lo que inicialmente dije. Pedimos reactivación de la economía, pero ya tiene que pensar quién fiscaliza la reactivación de la corrupción. Porque definitivamente los gremios, los frentes de defensa de los intereses desde años atrás están de más a menos, no están consolidados, están muy dispersos, atomizados. Voy a poner dos ejemplos simplemente a nivel de municipalidades. Por ejemplo, en la municipalidad de Zángaro, sabemos que funcionarios de la municipalidad se han beneficiado con lo que debe beneficiarse las familias pobres, extremo pobres. Lo propio en Melgar, ¿no es cierto? No es posible que se distribuya canastas a 5 personas fallecidas, o sea, aquí están fraguando documentos, suplantando personas. ¿Cómo pueden explicarse de que una persona salga del cementerio y vaya a recoger su canasta y después vuelva al cementerio? ¿Eso quién es responsable? Se supone que la Fiscalía determinará la investigación y deben ser seriamente juzgados, porque no podemos hablar sin fiscalización. Es más, ¿cuáles son los entes que deben intervenir en este proceso de la reactivación de las regiones, etcétera? La Contraloría, que lo está haciendo, pero tiene que ser mucho más efectivo. La OCE, que casi, ojo, en el periodo de la corrupción de Odebrecht no ha dicho esta boca es mía. ¿No es cierto? También tiene que opinar la Defensoría del Pueblo. Bueno, yo no confío más bien en el Congreso, pese que una función de fiscalización. Aquí tiene que reactivarse necesariamente los frentes de defensa, o sea, las organizaciones de la sociedad civil para poder fiscalizar. Eso es lo que yo podría decir en esta primera intervención. Bien, Julio, muy directo este tema, ¿no? Porque en realidad nosotros hemos venido discutiendo, inclusive antes de esta cuarentena, la necesidad de hacer una evaluación muy descarnada de los manejos de los recursos en los gobiernos subnacionales, ¿no? Hemos puesto la mirada en algunas cosas que sí pues, suelen llamar la atención, la gestión del gobierno regional, que es mucho más política, ¿no? Algunas alcaldías provinciales, pero por ejemplo en las alcaldías distritales, como dicen los chicos, han pasado piola mucho tiempo, ¿no? Y bajo la justificación o el argumento de que uno
no manejan muchos fondos, ¿no? Pero hay algunas municipalidades que sí han manejado fondos interesantes, pero que sus niveles de fiscalización han sido muy, diríamos, casi inexistentes, ¿no? Y ahí hay también cuestiones de corrupción que, sí, pero algunos van a decir, pero si eran pocos recursos, ¿qué pueden perjudicar? No, los recursos que existan sí sirven, por ejemplo, para, por ejemplo, paliar o en todo caso buscar otras formas de apalancamiento de inversiones sociales, ¿no? En las zonas para el tema de la desnutrición, de la anemia, de los servicios básicos y una serie de demandas sociales que están allí. Más que todo ahora, después de esta cuarentena, con la economía que existe en este momento, ¿no? Y con los recursos que se han dado para la adquisición, por ejemplo, de manera directa de servicios o de alimentación o de productos sanitarios, ahí también hemos visto una desnudada corrupción y los temas de solidaridad y de un comportamiento social adecuado han estado muy lejos, ¿no? Y las autoridades muchas veces no han estado a la altura de lo mismo, ¿no? Eso es muy real. Yo comparto ese análisis, esa síntesis, porque no es posible, por ejemplo, al sector salud se le ha asignado a nivel nacional un presupuesto muy considerable por esta pandemia, pero ha habido compras realmente sobrevaluadas, lo propio en la Policía Nacional, etcétera. Entonces, yo hablo de la reactivación de la corrupción por lo siguiente. Años atrás, no voy a indicar el nombre del gobernador presidente que era en esa oportunidad, se dio una suma de más de 20 millones de soles era por motivo de crisis, por factores naturales. ¿Y para qué ha servido estos fondos? No se han manejado transparentemente, se ha preferido dar a empresas de la capital de Lima, existiendo empresas que han podido asumir aquí de la región. Y eso es lo que acontece en muchas regiones también, que en vez de dar trabajo a la misma población organizada en empresas tales cuales, se prefiere empresas de otros ámbitos. O si no hablemos, ¿no? Claro que es en base a una licitación, etcétera. Muchas veces, ¿qué preferimos? Empresas transnacionales, y no hay una cláusula que pueda preferir a una empresa nacional. Esto de repente pues por el modelo, etcétera, ¿no? Entonces yo considero de que definitivamente, si el gobierno central está haciendo esfuerzos para dotar de recursos económicos para la reactivación, y en esos últimos nos hemos informado que el sector agrario, la semana pasada específicamente, ¿no? se beneficiaría con recursos, se beneficiaría para poder activar, pero muy bien. Pero ¿quién cuida? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién observa? ¿Quién denuncia? Ese es el problema más grave. Y ahora hay una cuestión. Es un gran error que, por ejemplo, a las municipalidades en general y principalmente a las distritales no haya habido una fiscalización por la Contraloría. Recordemos que antes las oficinas de control institucional, OSI, ¿no? eran pagados por el mismo municipio, ¿no es cierto? Entonces, y ahora, bueno, por lo menos creo que ya tienen autonomía. Tiene que haber una fiscalización permanente, continua. Y además, el fondo que más han utilizado son de canon, sobre canon, regalías, y por el cual tenemos muchos alcaldes que se encuentran prácticamente purgando en la cárcel. Eso a nivel nacional y también a nivel de la región de la macrorregión sur. Entonces, no creo que en este proceso de fiscalización se pueda soslayar ninguna entidad, ningún municipio, por muy pequeño que sea, o porque maneje un presupuesto mínimo. Eso es lo que yo pienso con respecto a eso. Muy bien, Julio, muy claro, como siempre. Tenemos que abordar ese tema de aquí para adelante. Van a ser necesarios, sobre todo que estamos en un proceso electoral y sobre todo que el comportamiento de algunas autoridades deja mucho que desear, porque en realidad no están midiendo muy bien las consecuencias de la crisis ni la situación en que vivimos. Muchísimas gracias, Julio. Vamos a estar en comunicación en los próximos días para seguir evaluando y analizando estos temas. Gracias a ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.